El escalofrío que recorrió la columna del médico de la prisión al cerrar la puerta de la enfermería fue la primera señal de que ese día no sería como los demás. Víctor Soloviov, con los ojos cansados de haber visto demasiado y las manos callosas por años de batallas silenciosas, se ajustó las gafas en la nariz mientras la fría luz de la mañana se filtraba a través de los barrotes de la ventana, dibujando profundas sombras en su rostro marcado por el tiempo y las decisiones. No eran arrugas de la vejez, sino surcos cavados por el cansancio de quienes cargan sobre sus hombros el peso de la vida ajena. La puerta volvió a crujir y un recluso vaciló en el umbral, mientras sus dedos temblorosos jugaban con su barba incipiente. La cara hinchada y el ojo morado no necesitaban explicación. «Pasa, no te quedes ahí como un fantasma», dijo Víctor, poniéndose ya los guantes de látex con la precisión de quien domina cada gesto desde hace décadas. «Zoyev te volvió a pillar, ¿no?». El chico arqueó las cejas, sorprendido. «¿Cómo lo sabe, doctor?». «Siempre apunta al mismo lugar», respondió Víctor, secamente mientras examinaba la herida con un toque clínico, casi impersonal. Esta vez se salió con la suya. «La próxima vez quizá no tengas tanta suerte». El recluso intentó justificarse, pero Víctor lo interrumpió con la franqueza que solo enseñan los años de prisión. «O aprendes a defenderte sin recurrir a la fuerza bruta, o pronto estaré llenando tu certificado de defunción en lugar de un informe médico». El silencio que siguió fue elocuente. Víctor ya no tenía paciencia para andarse con rodeos. En ese mundo de hormigón y barrotes, la verdad, por dura que fuera, era la única moneda que todavía valía algo. «Dicen que has trabajado en zonas de conflicto», aventuró el recluso, mientras Víctor terminaba de enrollar la gasa. Las manos del doctor se congelaron por un instante. Imágenes explotaron en su mente, el olor a pólvora mezclado con sudor, gritos ahogados por el polvo, el peso de cuerpos que ya no respondían. Tragó con dificultad. «Trabajé», confirmó lacónico, volviendo al presente. «Pero eso es cosa del pasado». El chico se fue, no sin antes lanzar una mirada agradecida por encima del hombro. «Gracias, doctor. Puede que seas duro, pero eres justo. No como ellos». Víctor no necesitó preguntar quiénes eran. Lo sabía muy bien. La mañana siguió su curso monótono, toses crónicas, dolores de espalda de quienes llevan más que años, infecciones por agujas sucias y miradas sospechosas. Trataba a todos con la misma distancia profesional, sin desdén ni excesiva compasión. Allí, entre esas paredes, había aprendido a ver más allá de los tatuajes y los crímenes, vio hombres destrozados, muchas veces peligrosos, pero siempre humanos. En un raro intervalo, sus dedos encontraron el marco polvoriento sobre la mesa. La sonrisa de Irina, inmortalizada en un papel desgastado, aún brilla a través de los años. 5 años desde que se fue y el dolor ya no cortaba como una cuchilla, ahora era un peso sordo, como una cicatriz que palpita ante la lluvia. «Hoy traje tus tulipanes», murmuró, pasando el pulgar por el cristal. «Rojos, tal como te gustaban». Un golpe en la puerta lo arrancó de su memoria. Nina, la enfermera, entró corriendo con el rostro pálido. «Doctor Soloviov, es urgente. Un detenido se encuentra en estado grave». «Nunca he visto nada igual». Su tono de voz fue suficiente. Víctor se levantó en un instante, su mente ya calculando protocolos. Los años como médico de guerra le habían enseñado a cambiar la melancolía por acción en cuestión de segundos. El hombre que arrastraron al interior parecía un cadáver ambulante. Demasiado delgado, con los ojos hundidos y las manos temblando como hojas al viento. Víctor no perdió el tiempo, pulso débil, pupilas desiguales, un temblor que sacudió su cuerpo como si estuviera poseído. «¿Cuándo empezó?», preguntó, ya preparando una jeringa. «Por la mañana estaba bien», respondió uno de los guardias, intercambiando una rápida mirada con su colega. «Hace 1 hora, empezó a luchar como loco». Mientras Nina preparaba el suero, Víctor notó algo extraño, marcas específicas en el brazo del hombre, demasiado precisas para ser de un adicto, demasiado recientes para cicatrices viejas. «¿Quién es este hombre? ¿De dónde vino?», preguntó sin quitar la vista de las marcas. «Bloque 7», respondió el guardia, de mala gana, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «¿Bloque 7?» Víctor frunció el ceño. En todos esos años, nunca había oído hablar de un bloque 7. Fue entonces cuando la mano del recluso salió disparada como una serpiente,
agarrando su bata de laboratorio con sorprendente fuerza. Los ojos, antes vidriosos, ganan. Dio un febril resplandor de lucidez. Vengo del bloque 7, susurró con voz ronca. Nos están haciendo cosas. Experimentos. Por favor, ayuda. Los guardias lo interrumpieron violentamente, arrancándole los dedos de la tela. Ya basta, ordenó el mayor con un tono que no admitió respuesta. Lo llevamos de vuelta. ¿A dónde? Víctor bloqueó el camino, su voz firme. Este hombre necesita tratamiento. Las órdenes son claras, doctor, el guardia fue implacable. El bloque 7 cuenta con su propio equipo médico. Él no es de tu incumbencia. ¿Qué bloque 7? Víctor elevó el tono, resaltando las venas de su cuello. En mi prisión no hay el bloque 7. En tu prisión no, el guardia sonrió fríamente. Pero él no pertenece a tu sección. Y antes de que Víctor pudiera reaccionar, se llevaron al hombre, dejando atrás solo el eco de una gélida advertencia. Ese hombre nunca estuvo aquí, doctor Soloviov. Por la noche la cena se enfriaba intacta sobre la mesa. Alexandra, su hija, lo observaba preocupada mientras él revolvía distraídamente la sopa, perdido en oscuros pensamientos. Papá, hoy te ves diferente, comentó apartando el plato vacío. ¿Pasó algo? Víctor se tomó un momento para concentrarse en ella, como si la hubiera olvidado allí. Simplemente cansado, mintió forzando una sonrisa que no convenció ni a él mismo. Pero ambos lo sabían, no era solo eso. Algo en esa prisión se estaba pudriendo silenciosamente y él acababa de chocar con eso. Más pesado de lo habitual. Alexandra se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa, con los ojos fijos en su padre con una intensidad que no dejaba lugar a evasivas. Ya veo, padre. Algo te está comiendo por dentro. Víctor guardó la cuchara, suspiró profundamente y se frotó el puente de la nariz debajo de las gafas, un gesto que delataba no solo cansancio, sino algo mucho más profundo. Hoy trajeron a un paciente extraño. Síntomas que nunca había visto antes. Y luego simplemente se lo llevaron. Sin dejarme tratar. Sin explicaciones. ¿Se lo llevaron? Repitió Alexandra, su voz era un hilo tenso. OMS. Seguridad. Dijeron que era del bloque 7. El nombre flotaba en el aire como una espada helada. Alexandra se quedó helada, con los ojos muy abiertos. ¿Bloque 7? Susurró como si el simple hecho de decirlo pudiera invocar algo peor. Papá, en el pueblo los rumores sobre ese lugar, dicen que allí pasan cosas malas. Víctor frunció el ceño, la desconfianza escrita en todo su rostro. ¿Qué rumores? Varios. Se levantó bruscamente comenzando a recoger los platos con manos que le temblaban ligeramente. Dicen que allí guardan a los más peligrosos. ¿O quiénes hacen experimentos? Nadie lo sabe con certeza, pero todo el mundo tiene miedo de siquiera mencionarlo. ¿Y de dónde saca un periodista de provincia una información tan concreta? La ironía en la voz de Víctor no pudo disimular el nerviosismo que se mostraba en sus ojos. No escribo solo sobre el tiempo y las ferias, ¿sabes? Respondió Alexandra, un poco ofendida. Tengo fuentes. Y por cierto, mi primer artículo serio saldrá pronto. Mi editor estaba interesado en una investigación. Simplemente no toques asuntos carcelarios, dijo Víctor secamente. Y no te metas con mi profesión, respondió ella, con firmeza. Tengo 25 años por si lo olvidaste. Se puso de pie, se acercó a su hija y puso sus manos sobre sus hombros con una suavidad que contrastaba con la tensión en el aire. Lo siento. No quise ser tan brusco. Su voz se apagó por un momento. Yo solo me preocupo por ti. No escuches estos rumores. Yo trabajo allí. Sé lo que pasa. ¿Lo sabe? Alexandra lo miró desafiante. Entonces, ¿por qué usted mismo no sabe nada sobre el bloque 7? Víctor no tuvo respuesta. Ella lo soltó suavemente, sus ojos se llenaron de una mezcla de frustración y lástima. Detrás de esos muros y alambres de púas hay un mundo aparte, padre. Y a veces pienso que ni siquiera tú conoces todos tus secretos.
El silencio nocturno de la sala solo era roto por el monótono zumbido de un viejo ordenador y los escasos pasos de las rondas en el pasillo. Víctor de servicio hojeó lentamente los registros electrónicos de los detenidos, buscando alguna mención del bloque 7. Nada. En documentos oficiales, Granite Colony estaba limitada a 6 bloques. Como si el séptimo nunca hubiera existido. Pero Víctor había visto a ese hombre. Había visto las marcas de las inyecciones, oído los desvaríos sobre los experimentos. Algo andaba mal. Recurrió a los registros médicos con la esperanza de encontrar una pista, y luego se dio cuenta, faltaban números. Brechas en la secuencia. Una vez como páginas arrancadas de un libro, dejando solo el rastro de la ausencia. Interesante, murmuró, anotando los códigos de los archivos faltantes. Por la mañana llamó a la puerta de la oficina del director médico, Vladimir Sergeyevich Nochmet, un hombre obeso, calvo, con el rostro eternamente contraído en una expresión entre la preocupación y el aburrimiento. ¿Qué sabes del bloque 7? Víctor fue directo sin dudarlo. Nochmet se quedó inmóvil a medio camino de su silla, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Luego se sentó lentamente evitando la mirada de Víctor. ¿A qué se debe ese interés, Solioviov? Ayer me trajeron un paciente de allí. Síntomas que nunca he visto. Y se lo llevaron antes de que pudiera hacer algo. Revisé los registros. No hay ninguna referencia al bloque 7. Como si él no existiera. Los dedos de Nochmet tamborilearon sobre la mesa, calculando cada palabra. Víctor Andreyevich, eres un gran médico. Quizás el mejor de esta colonia. Pero hay cosas, vaciló, buscando las palabras adecuadas, en las que es mejor no profundizar. Para su provecho. En otras palabras, existe, insistió Víctor, sin ceder. Yo no dije eso, respondió Nochmet, demasiado rápido. Y fue el miedo en sus ojos, un miedo genuino y animal, lo que hizo que Víctor se tensara aún más. ¿Miedo de qué? ¿O de quién? Cuando salió de la oficina, una decisión ya estaba tomando forma en su mente. Si nadie quisiera hablar sobre el bloque 7, él mismo descubriría la verdad. Caminó hacia el extremo más remoto de la colonia, donde, por deducción, debería estar ese lugar. La intuición de un médico militar, acostumbrado a actuar en la incertidumbre, le susurró que lo que allí encontraría cambiaría para siempre su visión de los 15 años que había dedicado a ese lugar. La niebla del amanecer envolvió la prisión, convirtiendo los muros de hormigón y el alambre en siluetas fantasmales. Víctor avanzó a lo largo del perímetro interior, fingiendo un recorrido de inspección matutino de rutina. 15 años dentro de estos muros lo habían convertido en un maestro en pasar desapercibido, una habilidad tan útil en zonas de guerra como lo es en el sistema penitenciario. Si el bloque 7 existiera, habría estado en la esquina noreste, detrás de los viejos almacenes abandonados. Una zona que siempre me había parecido demasiado tranquila. Al doblar la esquina del taller de mantenimiento, vio lo que nunca antes había notado, una valla adicional que aislaba parte del terreno. 2 hileras de alambre de púas, con una franja neutra de 3 metros entre ellas. Redujo la velocidad, observando. Un edificio de una sola planta, ventanas pequeñas, rejas de metal mucho más gruesas que las normales. No puede pasar, doctor Solioviov. La voz detrás de él lo hizo estremecerse. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con 2 guardias armados con rifles, armas que no se usaban en los bloques normales. Estaba buscando la sala de calderas, mintió, la primera excusa que se le ocurrió. Necesito hablar con Mikhalich sobre la calefacción de la enfermería. La sala de calderas está al otro lado, respondió el guardia mayor, sin hostilidad, pero con una firmeza que no dejaba lugar a réplicas. Mejor vuelva a su zona, doctor. Víctor asintió y dio un paso atrás, sintiendo el peso de las miradas en su espalda. Doctor Solioviov. Era la voz de Stepan Kovaliov, un veterano de 50 años en el sistema penitenciario, con ojos descoloridos por la edad y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. A veces se cruzaban en la cantina, intercambiando complicidades superficiales. No esperaba verle aquí, comentó Kovaliov encendiendo un cigarrillo. El humo se mezcló con el aire helado. Parece que me perdí, Víctor se encogió de hombros. 20 años siguiendo los mismos caminos. Se me olvida que hay otros caminos. Kovaliov gruñó, estudiándolo con una mirada que parecía traspasar capas.
Mejor seguir olvidándolo. Bajó la voz. Doctor, por su bien, no se involucre en esto. Había algo en su tono, no una amenaza, sino una advertencia, casi un gesto protector. ¿Y si me involucro? Kovalyov dio una larga calada y expulsó lentamente el humo. Entonces verás con tus propios ojos cómo es el bien cuando sirve para enmascarar el mal. En ese momento el chirrido de unas ruedas los distrajo. Una furgoneta sin distintivo se acercó a las puertas del bloque 7. Se abrieron las puertas traseras y varios hombres vestidos de civil empezaron a descargar cajas. Más equipo, refunfuñó Kovalyov. ¿Qué equipo? Víctor entrecerró los ojos tratando de ver. Kovalyov aplastó la colilla con el pie en voz baja y urgente. Escucha, Solyoviov. Pasé 25 años aquí. No pasó mucho tiempo antes de jubilarse. Los problemas son lo último que necesito. Kovalyov hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Pero si realmente quieres saber qué sucede detrás de esos muros, preséntate mañana en la reunión de dirección. Tendremos visitas. Quizás encuentres las respuestas que estás buscando. Sin esperar respuesta, le dio la espalda y se alejó con pasos pesados, dejando a Víctor solo con un torbellino de preguntas aún más denso que la niebla que envolvía el patio. La reunión administrativa de Granit Kaleni era un ritual mensual, una formalidad burocrática que Víctor normalmente llevaba a cabo por obligación, no por interés. Informes de productividad, estándares de suministro, estadísticas de rehabilitación, palabras que se disolvían en su oído izquierdo mientras su oído derecho ya estaba distraído por la lista de medicamentos que debían reponerse en la enfermería. Pero esa mañana, por primera vez en años, llegó temprano. Eligió un lugar estratégico, desde donde pudiera observar la entrada al salón, y esperó. Mientras el personal empezaba a instalarse, Víctor analizó cada rostro con la precisión de un patólogo examinando portaobjetos bajo un microscopio. Hasta que sucedió, se abrió la puerta y entró el director de la colonia, Anatoly Demidov, un hombre cuya presencia ocupaba espacio como un mueble demasiado pesado para moverlo, acompañado de un visitante. Víctor sintió que el aire oprimió sus pulmones. El hombre era alto, delgado, con una barba gris meticulosamente recortada y ojos azules que parecían perforar la habitación como láseres. Profesor Georgi Rovensky. Tu antiguo mentor. El neurofisiólogo que años atrás había esculpido su cerebro de estudiante con la misma precisión con la que ahora escaneaba el auditorio. El hombre que irónicamente le enseñó que la ética médica no era un obstáculo, sino el fundamento de cualquier descubrimiento. Muchos de ustedes ya conocen al profesor Rovensky, anunció Demidov, con la voz grave de quien está acostumbrado a dar órdenes sin rechistar. Durante los próximos 6 meses, nuestra colonia albergará un proyecto de investigación innovador bajo su liderazgo. Exijo plena cooperación. Rovensky subió al podio. Su voz profunda y melodiosa transportó a Víctor de regreso a las clases universitarias, cuando el mundo todavía parecía divisible entre el bien y el mal, y la ciencia era una luz, no un arma de doble filo. Agradezco la bienvenida, comenzó el profesor con una sonrisa que a Víctor sonó como un eco distorsionado de recuerdos. Nuestro trabajo está a la vanguardia de la medicina. Hemos desarrollado un fármaco que podría revolucionar el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Y Colonia Granit nos ofrece condiciones únicas para ensayos clínicos controlados. Ensayos clínicos. En una prisión. Las palabras golpearon a Víctor como un puñetazo en el estómago. Recordaba vívidamente las conferencias de Rovensky sobre ética de la investigación, los acalorados debates contra los laboratorios que eludían los protocolos, los artículos que condenaban los experimentos con poblaciones vulnerables. La ciencia sin conciencia es solo barbarie con bata blanca, solía decir. Pero ahí estaba él, justificando lo injustificable con la misma elocuencia de siempre. Víctor intentó esconderse en el anonimato de la multitud cuando terminó el evento, pero la voz detrás de él fue inevitable. Vitia. ¿No vas a saludar a tu antiguo maestro? La sonrisa de Rovensky era amplia y su apretón de manos firme. Sus ojos, antes brillantes de curiosidad intelectual, ahora tenían un brillo febril, casi enfermizo. «¡Qué sorpresa, profesor!», respondió Víctor, forzando un tono neutral. «Para mí también, muy Dorogoy». Rovensky le dio unas palmaditas en el hombro como si fueran dos viejos amigos reunidos en una conferencia, no en una prisión cerrada. «Mi mejor alumno perdido en una colonia provincial».
¡Qué desperdicio de talento! Encontré mi lugar, respondió Víctor secamente. Oh sí. Una noble misión. El profesor asintió con un cinismo que sonó como un cuchillo rozando un hueso. Pero ahora que nos hemos vuelto a encontrar, ¿quién sabe? Quizás quieras volver a la ciencia real. Necesito médicos competentes para el proyecto. Estamos haciendo algo grande, Vitia. Había una convicción en su voz que por un segundo hizo que Víctor dudara de sí mismo. Quizás me equivoqué. Quizás todo tenga una explicación. ¿Qué proyecto exactamente, profesor? Preguntó con cautela. Robensky bajó la voz y lanzó una mirada furtiva a su alrededor. En 237. M compuesto revolucionario para el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Imagínense, millones de mentes condenadas al olvido, a la parálisis, salvadas. Su tono era casi mesiánico. Y tú podrías ser parte de ello. El corazón de Víctor dolía como si lo hubiera apretado una mano invisible. Irina. Si una medicina como esta hubiera existido 5 años antes. ¿Y las pruebas se están haciendo, aquí? ¿En detenidos? Preguntó manteniendo la voz firme por puro esfuerzo de voluntad. La expresión de Robensky vaciló como si una máscara se deslizara por un instante. Voluntarios, Vitia. Todo dentro de los protocolos, documentación, consentimiento informado, aprobaciones éticas. Le guiñó un ojo con complicidad. De hecho, por eso te quiero en el equipo. Necesitamos a alguien con su impecable ética. Pasa por Bloco 7 mañana. Muestro todo. Otra palmadita en el hombro. Otros pasos se alejaron, esta vez hacia Demidov, dejando a Víctor inmóvil, con la sensación de que el suelo bajo sus pies era en realidad una trampa a punto de cerrarse. La noche en Metsanchast fue una bendición perversa. Una avalancha de reclusos con gripe lo mantuvo ocupado hasta el punto de agotarse, y Víctor estaba agradecido por eso. La rutina mecánica, termómetros, recetas, inyecciones, era un analgésico para la mente. Pero cuando el último paciente se fue y el silencio se apoderó de la sala, las preguntas volvieron en un enjambre. Se hundió en la silla de la consulta de los médicos, mirando al techo como si las respuestas estuvieran escritas en las grietas del yeso. Las palabras de Robensky resonaron distorsionadas, consentimiento informado, protocolos, ética. El mismo hombre que en el aula cita casos de experimentos nazis a modo de advertencia, ahora los reproduce con un barniz de legalidad. Víctor encendió la computadora. Como médico de prisión, tenía acceso limitado al sistema de vigilancia, solo lo necesario para emergencias. Hizo clic en los archivos bloqueados, uno por uno, hasta llegar al final de la lista. El bloque 7 no existía. Pero, ¿y sí? Le temblaron los dedos mientras tecleaba el comando para mostrar todas las cámaras, incluidas las desactivadas. En pantalla aparecieron 6 nuevos identificadores, SB01, SB02, SB03. 6 ojos electrónicos que técnicamente no deberían estar ahí. Intentó acceder al primero. Acceso denegado. Por supuesto que sí, murmuró con los dientes apretados. Buscó en los registros administrativos. Nada. Oficialmente Bloco 7 era un fantasma. Pero los fantasmas dejan huellas. Su mirada se posó en una pila de carpetas en el mostrador junto a él. Normalmente eran registros de pacientes, pero en la parte superior había algo fuera de lugar, una carpeta gris, sin otra identificación que un sello de para uso oficial. Demasiado extraño para estar ahí, a plena vista. Víctor miró a su alrededor. Estaba solo. Abrió la carpeta. El título lo golpeó como un tiro, Proyecto de Investigación 237, Resultados Preliminares. Su pulso se aceleró mientras hojeaba las páginas. 32 participantes reducidos a números. Gráficos de actividad cerebral, informes de efectos secundarios, notas clínicas secas como certificados de defunción. 8 personas abandonaron la participación, un eufemismo para 8 murieron. 16 casos de efectos adversos graves, convulsiones, psicosis, degeneración neurológica acelerada. Los mismos síntomas que había visto en el recluso esa mañana. En las últimas páginas el plan para la siguiente fase, aumentar la dosis, ampliar el grupo de prueba, combinar con nuevos compuestos.
Sin nombre. Sin documento de consentimiento. Solo números y firma al pie de página, Dr. Cherrovensky. Víctor cerró la carpeta con un chasquido. Esos hombres no eran voluntarios. Eran conejillos de Indias. Y su mentor, el hombre que le enseñó el bien y el mal, estaba a la cabeza de la matanza. Dawn lo encontró en casa, sentado a la mesa de la cocina, con un vaso de whisky medio vacío y la foto de Irina frente a él. Sus ojos, incluso en la imagen, parecían acusarlo. ¿Qué harías, Ira? Susurró tocando el frío cristal del marco. Si hubieras sabido que la cura que podría haberte salvado, se pagó con otras vidas. Él ya sabía la respuesta. Irina era una de las que se enfrentaría al mundo entero por un principio. Eso era lo que le había atraído de ella, su terquedad en creer que la justicia no era un concepto abstracto, sino una línea que no se podía cruzar. Están matando gente, Ira continuó como si ella pudiera oírlo a través de los años y la muerte. Y yo lo sabía. O al menos sospecharlo. Y no hice nada. El whisky le quemó la garganta. No para. Beber, pero por la verdad. Ahora sabía demasiado como para fingir que no sabía nada. El eco de las palabras de Cherrovensky aún vibraba en el aire cuando Víctor sintió el peso de esa verdad como un golpe en el pecho. Ella podría haberse salvado. Las 3 palabras martillearon en su mente implacables. No como una pregunta, sino como una acusación. ¿Por qué si el precio de la salvación eran vidas sacrificadas en nombre de la ciencia, qué separaba entonces a un médico de un verdugo? Nada. Absolutamente nada. ¿Crees que no sé el costo? La voz de Cherrovensky bajó casi confesional, como si compartiera un secreto entre iguales. Yo también perdí gente. Mi hermana a los 32 años. Esclerosis lateral amiotrófica. La vi consumirse día tras día, mientras los mejores hospitales del mundo solo podían ofrecer morfina y palabras vacías. Sus dedos apretaron la copa de vino hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Si hubiéramos tenido esta preparación entonces, ella estaría viva. Y tú, Irina, también. Víctor se miró las manos, todavía temblando. Habían sostenido los de Irina en los últimos días, cuando ella ya no lo reconocía, cuando sus ojos, esos ojos que una vez brillaron con la convicción de que el mundo podía ser justo, se habían vuelto vidriosos y distantes. Recordó el olor a antiséptico en la habitación del hospital, el sonido del respirador, la sensación de impotencia que le carcomía las entrañas. Me estás ofreciendo un milagro, dijo finalmente, cada sílaba cortaba como una cuchilla. Pero los milagros no se construyen sobre huesos ajenos. Cherrovensky sonrió, un gesto casi paternal, como si Víctor fuera un niño testarudo que todavía no entendía las reglas del juego. Ah, pero lo son, Via. Siempre lo han sido. La historia de la medicina está escrita en la sangre de los olvidados. ¿Crees que las vacunas surgieron de la nada? ¿Que los primeros trasplantes no costaron vidas? El progreso requiere sacrificios. La cuestión no es si debemos pagar el precio, sino quién lo pagará. Y decidiste que esos serán hombres y mujeres que ni siquiera saben que están siendo utilizados. Víctor empujó la silla hacia atrás con un crujido. Prisioneros sin voz, sin elección. Los convertiste en conejillos de Indias y ahora quieres que lo bendiga con mi silencio. La profesora suspiró como lamentando la terquedad de un brillante alumno que insistió en reprobar el examen final. No son inocentes, Víctor. Son asesinos, violadores, monstruos que la sociedad ya ha condenado. Lo que proponemos es darle un propósito a sus vidas inútiles. Canjearlos en cierto modo. La redención no es algo que puedas imponer, Víctor escupió las palabras. Es algo que tú eliges. Y no tienen otra opción. Por un momento el restaurante pareció congelarse. Incluso el murmullo de los demás clientes y el tintineo de los cubiertos se desvanecieron, como si el mundo entero contuviera la respiración. Cherrovensky estudió a Víctor con una mirada que mezclaba decepción y una pizca de renuente admiración. Siempre has sido idealista, dijo finalmente mientras cogía el cuchillo para cortar el steak con precisión quirúrgica. Pero el idealismo no cura las enfermedades. No salva vidas. Hizo una pausa, masticando lentamente como si saboreara no solo la carne, sino la inevitabilidad de su victoria. Piensa bien en lo que estás rechazando.
No para ti, sino para aquellos que aún pueden salvarse. Incluida la próxima Irina que se cruce en su camino. Víctor no respondió. No había nada más que decir. Ya había tomado su decisión esa mañana, en las sombras de la enfermería, mientras la cámara de Olimpia capturaba pruebas que podrían destruirlos a ambos. Ahora todo lo que quedaba era decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para honrar esa elección. Cuando se levantó, Robenskis no intentó detenerlo. Simplemente observó con la calma de alguien que había ganado esta batalla muchas veces antes, como Víctor dejaba atrás el olor a vino caro y la promesa de un futuro que nunca sería suyo. Afuera, la noche había caído sobre la ciudad como un sudario. Las luces de Stara Melnitsa se reflejaban en los charcos de la acera, distorsionadas, como si incluso la realidad fuera una ilusión. Víctor encendió un cigarrillo con las manos aún temblando, no por miedo, sino por una furia tan pura que quemaba más que la nicotina. Sabía lo que tenía que hacer. Y por primera vez en años, no tenía miedo de lo que vendría después. Ante los ojos de Víctor, las imágenes se proyectaban como cuchillos en la oscuridad. Irina, recitando versos en la estrecha sala del apartamento que compartieron durante una década, con su suave voz cortada. Camino en silencio como una espada de plata. Irina, riendo hasta llorar mientras él quemaba el bistec que inundaba la cocina con humo, sus dedos entrelazados con los de él, como si ningún desastre culinario pudiera sacudir ese momento. Irina en la cama del hospital, sus ojos vidriosos mirando al vacío, la mano que ya no reconocía la suya, deslizándose entre sus dedos como arena. No te atrevas, susurró Víctor, tan bajo que las palabras apenas rompieron el silencio de la oficina. Sus nudillos se pusieron blancos mientras se agarraba a los brazos de la silla. No te atrevas a profanar su memoria. Robenskis se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con calma calculada, como un depredador que ya sabe que su presa está acorralada. Te ofrezco una oportunidad, Víctor Andreyevich. Únase al proyecto. Con su experiencia y conocimiento íntimo del sistema penitenciario, sería de un valor incalculable. Podrías supervisar desde dentro, asegurarte de que los procedimientos sean más humanos, si eso tranquiliza tu conciencia. Víctor sintió el sabor amargo del cigarrillo en su lengua. ¿Qué pasa si me niego? El profesor se recostó en su asiento con los dedos cruzados sobre el pecho como un cardenal en oración. Entonces, querida, me sentiré profundamente decepcionado. Pero el proyecto continuará. Ya hay mucho en juego. Demasiadas vidas. Demasiado dinero. Una sonrisa fina, casi imperceptible. Demasiado poder. Víctor se levantó con un movimiento tan brusco que la silla crujió. La luz de la lámpara parpadeaba sobre los papeles esparcidos sobre la mesa, manchas de tinta que parecían sangre seca. Profesor, se le olvidó una máxima que nos enseñó. Su voz cortó el aire, gélida. Fiat justitia, ruat caelum. Que se haga justicia, aunque se caiga el cielo. Robenskis se levantó lentamente, su sombra se extendía a lo largo de la pared como un espectro. Precisamente por eso, Vitia. El tono era casi paternal, casi triste. Ya no creo en esa máxima. Elegí la vida. Incluso si es aunque cueste lo que cueste. El despacho de Anatoly Demidov olía a cuero viejo y a pólvora. Las paredes, revestidas de trofeos de caza, mostraban miradas vidriosas de ciervos y pájaros disecados, testigos mudos de un hombre que acumulaba victorias como si fueran cueros cabelludos. La mesa de roble macizo podría haber servido como altar a un dios de la guerra. Encima, tanques en miniatura y aviones de combate estaban alineados en formación militar, como si estuvieran listos para invadir al siguiente visitante. Demidov no mostró sorpresa cuando Víctor cruzó la puerta. Solo un ligero movimiento de sus gruesos dedos sobre el brazo del sillón, como si ajustara el peso de un mundo que ya cargaba desde hacía mucho tiempo. Robenskis dijo que vendrías, dijo, señalando la silla con un gesto que era más de orden que de invitación. ¿Beber? No, gracias. Víctor colocó una carpeta de cuero gastada sobre la mesa. El sonido fue seco como un disparo amortiguado. En el interior, fotografías en blanco y negro mostraban cuerpos deformados sobre camillas, gráficas con curvas de dolor, protocolos firmados con nombres que nunca dieron su consentimiento. Vine a hablar del bloque 7. Demidov ni siquiera miró los documentos.
Sus ojos, pequeños y hundidos, se fijaron en Víctor con la intensidad de un lobo evaluando a una presa herida. Entonces decidiste no unirte a nosotros. La voz era ronca, como grava debajo de las botas. Lo que pasa allí es ilegal, continuó Víctor, cada sílaba medida como una dosis de veneno. Experimentos en humanos sin consentimiento. Prohibido por todos los convenios internacionales. 8 muertos hasta el momento. 12, corrigió Demidov como si hablara de pérdidas en un informe de producción. Tus datos están desactualizados. La frialdad de ese número golpeó a Víctor como un puñetazo en el estómago. 12 almas borradas en nombre de una cura. 12 familias que nunca recibirían un cuerpo para llorar. ¿Sabes que puedes conseguir cadena perpetua por esto? Preguntó, su mano agarrando el borde de la mesa hasta que le dolieron los nudillos. Tú, Robensky, todos los involucrados. Demidov suspiró, tan pesado como una lápida que retiran. Abrió el cajón del escritorio con un clic. Víctor se tensó preparado para lo peor, un arma, una amenaza velada. Pero lo que surgió fue solo una fotografía enmarcada. Una chica rubia, pálida como la cera, sonriendo con dientes demasiado pequeños para su boca. Los ojos, grandes y febriles, miraban fijamente a la cámara como pidiendo ayuda. Mi hija Vera. Demidov pasó el pulgar por el cristal, como si pudiera borrar las sombras bajo sus ojos. 12 años. Una enfermedad genética rara. Los primeros síntomas aparecieron 2. En 3 años, según los médicos, perderá todas las funciones cognitivas. Otro año y levantó la vista y por primera vez Víctor vio algo más que el monstruo, un hombre ahogándose en arenas movedizas. La medicina de Robensky es su única esperanza. Por un instante Víctor sintió el peso de lo que podría haber sido compasión. Pero entonces volvieron las imágenes, el prisionero temblando en la camilla, los ojos muy abiertos de Raisa Mikhailovna, los historiales clínicos con los efectos secundarios escritos en letras impasibles. Náuseas. Convulsiones. Muerte cerebral. No mataría a unos para salvar a otros, dijo con voz firme a pesar del nudo en la garganta. Ni siquiera a los que más amo. Demidov guardó la fotografía en el cajón con un cuidado casi reverente. Palabras bonitas. El tono era áspero como papel de lija. Pero nunca has tenido en tus brazos a un niño moribundo. Sostuve a una esposa moribunda. La voz de Víctor se quebró solo un poco. Y sé que hubiera preferido morir antes que vivir a costa del sufrimiento de otras personas. Nobleza. Demidov se puso de pie y su enorme cuerpo proyectaba una sombra sobre la mesa. Pero inútil. El proyecto continuará. Y a usted, doctor Soloviov, le sugiero que reconsidere con mucho cuidado sus próximos pasos. Sus ojos brillaban, fríos. Tienes mucho que perder. Eso es una amenaza. Consejo amistoso. La risa que siguió fue un sonido hueco como el de huesos golpeándose entre sí. Aprecio tu trabajo. Si no fuera por Vera, quemaría el mundo. Se inclinó, su voz baja y letal. Espero que lo entiendas. Esas palabras sonaron para Víctor como el acorde final de una vida que ya no existía. Ahora estaba hacinado en la parte trasera de un camión de transporte de prisioneros, rodeado de otros presos, y por primera vez miró aquellas paredes grises no como un médico, sino como uno de aquellos a quienes se suponía debían mantener alejados del mundo. Los guardias gritaban apellidos y expulsaban a los reclusos. La ligera lluvia que caía desde la mañana había convertido el patio de la prisión en un pantano de charcos y tierra empapada. Soloviev. Rugió un sargento sosteniendo un maletín maltratado. Afuera. Víctor se metió en el barro, sintiendo el frío viscoso filtrarse a través de las desgastadas suelas de sus botas reglamentarias. Era una sensación extraña, regresar a un lugar donde conocía cada rincón, cada grieta de las paredes, pero ahora en el lado equivocado de una línea invisible. Las manos a la espalda. De cara a la pared. Ordenó el guardia, golpeando el casete en la palma de su mano. Él obedeció. Ya había observado este ritual cientos de veces, desde el otro lado de la ventana de la enfermería. Ahora sentía las manos ásperas buscando su cuerpo, los toques invasivos, las órdenes humillantes. Nombre completo, artículo, pluma.
La voz del oficial de recepción era monótona, mecánica. Víctor Andreevich Soloviov. Artículo 228, apartado 4. 8 años. Las palabras le salieron secas, como si estuviera recitando un diagnóstico. Evitó mirar las caras detrás de la mesa, pero por el rabillo del ojo reconoció a Nikolayev de seguridad y a Semyon de administración, hombres con quienes había compartido comidas, discutido sobre fútbol y se había quejado del clima. Ahora hicieron todo lo posible para no reconocerlo, como si frente a ellos no estuviera un ex colega, sino un número más en la interminable fila de condenados. Quítate todo. La orden de Nikolayev fue dada con la misma indiferencia con la que uno pide un café. Sin levantar la vista, Víctor comenzó a desabotonarse la camisa. Una parte de él todavía esperaba, tontamente, desesperadamente, que alguien mostrara un atisbo de compasión. Pero a su alrededor había un muro de profesionalismo ensordecedor, perfeccionado por años de servicio. El sistema se protegió a sí mismo, expulsando a cualquiera que se atreviera a desafiar sus reglas no escritas. Después del examen degradante, la ducha con agua oxidada y la entrega del mono descolorido, Víctor finalmente fue arrojado a la celda común del tercer bloque. 20 literas apiladas, aire viciado impregnado de sudor, humo barato y desesperación. Los ojos se volvieron hacia él en el momento en que cruzó la puerta. Mira, ya llegó el doctorcito, se rió un corpulento pelirrojo con tatuajes que serpenteaban por sus brazos y cuello. Oigan chicos, ese era uno de los nuestros antes. Trabajé en la enfermería. Víctor permaneció inmóvil en la entrada, agarrando entre sus dedos el escaso equipo del prisionero, un cuenco de metal, una cuchara, una taza de aluminio. En otra vida, se habría diagnosticado una reacción aguda al estrés. Ahora solo intentaba respirar. Oye, ¿vas a parar? ¿Por qué no es raro el velorio? El pelirrojo se acercó con el aliento cargado de alcohol barato. Habla rápido, ¿por qué te pusieron aquí? Apuesto a que vendía drogas robadas de la clínica. No traficaba con drogas. La respuesta de Víctor fue firme, con los ojos fijos en los del otro. ¿Oh sí? La risa del pelirrojo fue un ladrido. Y entonces estoy aquí por política. Toda la celda resonó en risas. Vamos, doctor, confiese. Aquí todos son inocentes. Víctor permaneció en silencio. Decir la verdad sería exponerse a un riesgo aún mayor. Sin embargo, permanecer en silencio era mostrar debilidad, y la debilidad, dentro de esos muros, era una sentencia de muerte. Deja que el chico respire, perro, vino una voz desde las camas de abajo. ¿Puedes ver que acaba de regresar del transporte? El hombre que había hablado, corpulento con el pelo corto y gris, miró a Víctor sin hostilidad, pero también sin ningún interés real. Gracias, murmuró Víctor. No gracias, dijo el hombre. Tu cama está ahí, al lado del orinal. Los novatos no merecen los mejores asientos. Así comenzó su nueva vida al otro lado de los barrotes. La primera semana fue una pesadilla de la que no podías despertar. Víctor aprendió por la fuerza las leyes no escritas de ese mundo. Todo importaba, dónde te sentabas a la mesa, con quién hablabas, cómo sostenías el vaso. Cualquier detalle podría convertirse en el detonante de un conflicto. Su experiencia como médico militar y sus años en la colonia le dieron cierta ventaja, al menos sabía qué esperar. Pero conocer y vivir eran cosas muy diferentes. Al tercer día, el perro lo acorraló junto al fregadero. Escucha, Doc, gruñó exhalando el hedor a goteo. Tengo un diente que me mata de dolor, no puedo más. Y no me dejan entrar a la enfermería, dicen que la cola no es hasta dentro de una semana. Víctor asintió. Él mismo ya había organizado esas filas, intentando darle algo de orden al caos de los pacientes. Déjame ver, ofreció. El perro entrecerró los ojos, receloso, pero el dolor fue más fuerte que la precaución. Abrió la boca. Periodontitis purulenta, diagnosticó Víctor. Necesita antibióticos y posiblemente extracción. Extracción nada. No me vas a arrancar los dientes, hijo de puta. Luego antibióticos y enjuague bucal. Puedo hacer una solución con sal y yodo, si consigo los ingredientes. Ya lo tengo, refunfuñó el perro. Si funciona, te debo una. Al final de la semana, Víctor ya atendía la mitad de la celda. Viejas heridas, enfermedades crónicas, dolores de muelas,
todo lo que vio anteriormente al otro lado de las rejas. Ahora, en lugar de medicinas, solo tenía remedios caseros y compresas improvisadas. El trato a los prisioneros cambió. No fue amistad, sino un reconocimiento silencioso de su utilidad. En ese mundo, eso ya era mucho. El domingo a la hora del patio, se acercó encendiendo un cigarrillo de paja el hombre canoso que lo había defendido el primer día. Soloviev, ¿verdad? Preguntó expulsando el humo. He oído que eres un buen médico. Hago lo que puedo. Víctor se encogió de hombros. ¿Y por qué estás aquí, de verdad? Los ojos de Gavrilov eran penetrantes. No me cuentes esa historia de las drogas. Conozco tu tipo. No eres un traficante de drogas. Víctor vaciló. Había algo en esa mirada que no inspiraba confianza, pero sí quizás una posible comprensión. Descubrí algo que no debería haber, respondió en voz baja. Sobre el séptimo bloque. Gavrilov se sobresaltó como si se hubiera sorprendido y rápidamente miró a su alrededor. Cállate, idiota. Siseó. Esto no se menciona aquí. Nunca. ¿Por qué? Porque los que lo mencionan desaparecen. Gavrilov respiró hondo. Conocí a 3 chicos. Primero dijeron que fueron trasladados para recibir tratamiento. Entonces llegó la noticia, murieron de tuberculosis. Los 3. En un mes. Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sabes del séptimo bloque? Pero de allí nadie vuelve. Gavrilov aplastó la colilla de su cigarrillo con el pie. Y si quieres ver el final de tu frase, mejor olvida que existe. Pasaron 2 semanas. Víctor se estaba acostumbrando a la nueva realidad, o al menos aprendiendo a sobrevivir en ella, cuando lo llamaron a la oficina del director. La habitación de Demidov no había cambiado. Los mismos trofeos de caza, la misma mesa enorme. Solo que ahora Víctor estaba frente a ella vistiendo un mono de prisionero, con la cabeza afeitada, flanqueado por 2 guardias. ¿Cómo se siente, doctor Soloviov? Demidov se reclinó en su silla, mirándolo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Te gusta el nuevo puesto? Víctor permaneció en silencio. ¿Qué? Responder a una pregunta como esa. Te lo advertí, continuó Demidov, como si saboreara cada palabra. Dijo que por Vera quemaría el mundo. ¿No escuchaste? ¿Qué deseas? Víctor sintió que la ansiedad crecía dentro de él como un tumor. Demidov sonrió, la sonrisa de quien tiene todas las cartas. Ofrezca una opción. Los dedos tamborilearon sobre la mesa. Querías ver el séptimo bloque. Ahora tienes la oportunidad. Adentro. La sangre de Víctor se heló. Sabía lo que eso significaba. O aceptas voluntariamente participar en el estudio, continuó Demidov, como si se tratara del menú de la cena, o te trasladarán allí por la fuerza, como un reincidente peligroso que requiere un régimen especial. ¿Por qué yo? Porque tenemos pocas personas con tu perfil. Los ojos de Demidov brillaron con frialdad. Médico inteligente con un historial impecable. Y sobre todo, desechable. Solicitud personal del profesor Robensky. Demidov se encogió de hombros como si la pregunta fuera irrelevante. ¿Te considera el candidato ideal? Algo sobre las particularidades de tu organismo, valioso para la investigación. No entiendo estas sutilezas científicas. Venganza, entendió Víctor. Era su forma de castigarlo por negarse. ¿Y si rechazaba ambas opciones? Entonces me temo que a su hija le pueda pasar algo malo, dijo Demidov, con la misma tranquilidad con la que comentaba la previsión meteorológica. Una joven sola en una gran ciudad. Suceden cosas. La furia que explotó dentro de Víctor fue sofocada por un brutal esfuerzo de voluntad. La ira no lo salvaría. Necesitaba pensar. Acepto, declaró tras un tenso silencio. Voluntariamente. Excelente. Demidov deslizó un papel sobre la mesa. Firmar el formulario de consentimiento. Formalidad, pero necesaria. Víctor tomó el bolígrafo. Con esta firma sello mi sentencia de muerte, pensó. Pero no había alternativa. Sasa necesitaba estar a salvo.
El bloque 7 no se parecía a nada que hubiera visto nunca en la colonia. No hay ruido de rejas, malas palabras ni portazos. Un silencio estéril, roto solo por gemidos ahogados y pasos del personal con batas blancas. Llevado por un largo pasillo con puertas que parecían más enfermerías que celdas, Víctor escuchó sonidos detrás de ellas, murmullos, llantos, a veces gritos. Número 17, anunció el guardia, empujándolo hacia adentro. Tu nuevo hogar. El espacio era pequeño, 3 literas, un lavabo y un retrete en un rincón. Una ventana con rejas cerca del techo. Había 2 camas ocupadas. Un hombre de complexión robusta, pelo corto canoso y postura militar, se apoyó en un codo al oír la puerta. ¿Novato? Preguntó con voz ronca. ¿Viniste voluntariamente o por la fuerza? Como todos, respondió Víctor, sentándose en la cama vacía. Igor, se presentó el hombre. Pero aquí me llaman si voy. Señaló con el mentón al otro prisionero inmóvil. Genia. Después de la inyección de ayer, todavía no se ha recuperado. Víctor observó el rostro del hombre, pálido con un tinte azulado, cubierto de sudor. Respiración irregular, pulso en el cuello acelerado. ¿Necesitar ayuda? ¿Es usted médico? Siboy frunció el ceño, receloso, al verlo acercarse. Sí. ¿Doctor? El hombre silbó suavemente. Maldita sea, hermano. Justo lo que necesitábamos. Tener un médico en tu celda es una verdadera suerte. Víctor comprobó las pupilas de Genia, dilatadas, reacción a la luz casi nula. ¿Qué le inyectaron? ¿Quién sabe? Siboy se encogió de hombros. Cada día es una nueva droga. Las llaman vitaminas, pero mira qué pasa. Necesitamos ponerlo de lado, ordenó Víctor. Si vomitas podrías ahogarte. Juntos reposicionaron el cuerpo inerte. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó Víctor, ajustando la posición del paciente. 3er mes, respondió Siboy. De la primera oleada solo nos quedaron 4. ¿Y los demás? El hombre se pasó el dedo por la garganta. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entraron 2 hombres con batas de laboratorio, un joven con una carpeta y otro mayor, de ojos oscuros y atentos. ¿Soloviev? Llamó el mayor. Venir. Examen inicial. Víctor se levantó pero Siboy le sujetó el brazo. Agárrate fuerte, Doc, susurró. Y recuerda, cuando te inyectes, respira hondo y piensa en algo bueno. De lo contrario, te explotará la cabeza. La sala de exploración parecía una sala aséptica. Sentado en la camilla, Víctor se sometió al protocolo, presión, pulso, temperatura. Quítate la camisa, ordenó el médico sin mirarlo a los ojos. Él obedeció. El frío estetoscopio le tocó el pecho. Inhalar. Exhalar. Había algo familiar en la voz de ese hombre. Víctor miró más de cerca y notó un tatuaje casi imperceptible en su muñeca, un caduceo, símbolo de la medicina, común entre los estudiantes. ¿Es usted médico? Preguntó en voz baja. El hombre vaciló un momento y luego asintió brevemente. ¿Fue? Antes de parar aquí. ¿Por qué? Error médico. Entonces clínica clandestina, respondió en tono breve, evitando llamar la atención del asistente. Marat Kasanov. Víctor entrecerró los ojos. ¿Es usted ese doctor Soloviev? ¿El médico de la prisión, atrapado? ¿Cómo lo sabes? Hasta aquí llegan los rumores, murmuró Marat, fingiendo ajustar el estetoscopio. Trabajé en el hospital de la ciudad. He oído hablar de ti. Buen profesional. Ahora somos 2. Víctor sintió un rayo de esperanza. ¿Qué está pasando aquí? Susurró. ¿Qué experimentos son estos? Un compuesto para regenerar las conexiones neuronales, respondió Marat con la misma tranquilidad. En teoría, una revolución en neurología. En la práctica, ruleta rusa letal. ¿Y yo? Estás en la próxima ola. Mañana. ¿Y tú? Soy un asistente de investigación. No saben que entiendo lo que hacen. Creen que solo sigo órdenes. El asistente se volvió y Marat se alejó.
La presión arterial un poco alta, anunció en voz alta, pero está listo. Cuando lo llevaron de regreso a su celda, Marat le apretó discretamente el hombro. Espera, amigo. Tal vez podamos pensar en algo. La noche en el bloque 7 fue peor que las 2 semanas enteras que Víctor pasó en prisión. Gritos de las celdas vecinas, los gemidos del delirio de Genia, el monólogo en voz baja de Seaboy que cuenta su vida en el ejército y cómo la muerte accidental de un civil le llevó a una condena de 10 años. En las primeras horas de la mañana, arrojaron a otro prisionero a la celda, un niño joven, con el rostro hundido y las manos temblorosas. Después del procedimiento, explicó Seaboy. Ahora estará unas horas fuera del aire, luego unas más delirando. Si tienes suerte, te despiertas. ¿Es así todos los días? Preguntó Víctor. No es todos los días, pero hoy, Seaboy lo miró con lástima. Hoy te toca a ti, Doc. No tengas miedo. Eres fuerte. Se mantendrá. A las 8 de la mañana se abrió la puerta. 2 enfermeras y un guardia con un casete. Soloviev. Procedimiento. Lo llevaron a un laboratorio equipado con tecnología que nunca había visto, monitores, sueros, dispositivos desconocidos. 4 prisioneros sentados contra la pared, con la mirada perdida. Entre las batas blancas, Víctor reconoció a Marat. Y luego. ¡Ay, Vicia! Es genial tenerte en nuestro grupo de investigación. Robensky se acercó con una sonrisa radiante. Sabía que tomarías la decisión correcta. No tuve elección, escupió Víctor. Siempre la hay, filosofó el profesor. A veces todas las opciones son igual de malas. Pero créanme, lo que hagamos aquí revolucionará la medicina. Y tú serás parte de ello. Lo ataron a una silla similar a la de un dentista, con cinturones de seguridad. Medida necesaria, justificó Robensky. Las reacciones son impredecibles. La enfermera preparó su brazo para la inyección. Víctor miró fijamente el líquido transparente en la jeringa. Una sola pregunta martilleaba en su mente: ¿qué pasará con Sasa si no sobrevivo? No te preocupes. Robensky, como leyendo sus pensamientos, puso su mano en su hombro. La dosis fue calculada para su perfil. Efectos secundarios mínimos. ¿Y a largo plazo? Desafió Víctor. Degeneración neuronal. ¿Daños irreversibles? Por un momento, Robensky vaciló. Estamos trabajando en ello. Cada tema nos acerca a la solución. Nos acercarás más. Cada experimento es una vida robada, pensó Víctor, pero se tragó las palabras. No era momento para debates. La aguja entró casi sin dolor. Los primeros minutos transcurrieron en silencio. Normal, dijo la enfermera, mirando a los monitores con indiferencia profesional. Entonces el mundo explotó. Una ola de fuego líquido recorrió sus venas, cada nervio ardía como un cable eléctrico expuesto. Manchas de color bailaron ante sus ojos, los sonidos se amplificaron hasta volverse insoportables. A través de la niebla del dolor, Víctor escuchó la voz tensa de Robensky: reacción atípica, actividad cerebral 30% por encima de lo esperado, presión descontrolada. Antes de que la oscuridad se lo tragara, vio el pálido rostro de Marat inclinado sobre él, con los ojos muy abiertos con genuina preocupación. Y allí, en medio de la agonía y el vacío, Víctor comprendió: tenía un aliado. Ahora, solo necesitaba sobrevivir para aprovechar esta ventaja. Ya no podía permanecer al margen. No era solo un testigo, era parte de la máquina que había jurado destruir. Y la única manera era actuar. Adentro, uniendo fuerzas con aquellos que, como él, habían sido arrojados al lado equivocado de los barrotes sin opción. La redacción de Vestnik Gorodskoy, un periódico local de circulación modesta, no había visto tanta actividad en años. Alexandra Soloviova, normalmente comedida y metódica, ahora corta el aire entre los escritorios de sus colegas blandiendo una carpeta de documentos como si fuera un arma. Su mirada ardía con una determinación que nadie allí reconoció. Anton, necesito acceso a los expedientes penales de los últimos 3 años. Se inclinó sobre el escritorio del editor, un hombre bajo y cansado cuyos ojos transmitían décadas de noticias sin importancia. Anton se frotó el puente de la nariz, exhausto. Ya te lo expliqué, Sasa. Es imposible. No estamos autorizados a hacer eso.
Entonces encontraremos otra manera. Su voz no admitió respuesta. Levantó la vista de la computadora. Había algo en esos ojos, un fuego que no había visto desde que llegó a la sala de redacción, recién salida de la universidad, llena de elevados ideales sobre cambiar el mundo. Con el tiempo, la rutina de las pequeñas noticias locales había convertido su pasión en una mera habilidad. Pero ahora... ¿Es por tu padre?, preguntó en voz baja. Alexandra apretó los puños. Es por la justicia. La voz tembló pero la mirada se mantuvo firme. Mi padre fue incriminado. Y lo demostraré. Antón suspiró. Conocía a Víctor Solovyov, un hombre íntegro y de pocas palabras que todas las semanas recogía a su hija en su viejo y destartalado escarabajo. Cuesta creer que alguien como él estuviera involucrado en la trata. Pero la evidencia estaba ahí. ¿O lo eran? No puedo darte acceso a los archivos, admitió, después de un largo silencio. Pero, bajó la voz. Mi esposa trabaja en asistencia social. Tiene contactos con familias de reclusos. Empiece por ahí. 3 días después, Alexandra estaba sentada a la mesa en una cocina desgastada en las afueras de la ciudad. Frente a él, una mujer con arrugas prematuras y mirada apagada, dedos nerviosos retorciendo el dobladillo de un delantal raído. Andrei fue trasladado al bloque 7 hace 6 meses, dijo la mujer con voz temblorosa. Dijeron que era por tuberculosis. Entonces las cartas se detuvieron. Ya no permiten visitas. Dicen que es cuarentena. Sacó una hoja de papel arrugada del bolsillo de su delantal. Ese fue el último. La letra ya no es suya, y lo que escribe le temblaban las manos. Nos están haciendo algo, Masa. A veces no recuerdo quién soy ni dónde estoy. Nos inyectan cosas. Alexandra tomó la carta con atención. ¿Puedo hacer una copia? La mujer asintió, resignada. Pero no sirve de nada. Ya fui a la fiscalía, escribí denuncias. Dicen que es el delirio del preso. Que siempre fue imaginativo. Y otras familias. Alexandra no se rendiría. ¿Alguien más con familiares en el bloque 7? Estaba Nina Vasilievna. Su hijo está allí. Pero después de la última visita, sufrió un infarto. Dicen que vio a su hijo a través del cristal, no lo reconoció. Tan cambiado. Una historia. Luego otro. Y otro. 7 familias, 7 historias casi idénticas. Alexandra reunió las piezas, armando el rompecabezas de un horror sistemático. Pero faltaba algo crucial, un testigo interno. Alguien que lo había visto con sus propios ojos. La suerte le sonrió al regresar de otra entrevista. En el autobús, un hombre con una chaqueta gastada le cedió su asiento. Había algo familiar en su mirada. ¿Es usted la hija del doctor Solovyov?, preguntó en voz baja, cuando ella se sentó a su lado. Alexandra se puso tensa. Sí. ¿Y tú lo eres? Klimov. Trabajé como auxiliar de enfermería en Granit. Me despidieron hace 3 meses por insubordinación. ¿Qué clase de insubordinación? Ella ya sabía que la respuesta cambiaría todo. Klimov miró a su alrededor antes de acercarse. Me negué a participar en un proyecto de investigación en el bloque 7. El corazón de Alexandra dio un vuelco. Cuéntamelo todo, preguntó con voz firme. Es sumamente importante. Se bajaron en la siguiente parada y entraron en una cafetería vacía. Entre sorbos de café en mal estado, Klimov reveló lo que convertiría la investigación de Alexandra en una bomba de tiempo. Estos no son solo experimentos con prisioneros. Es un proyecto gigante financiado por Neurogenesis, una empresa farmacéutica valorada en $1.000 millones. Vi documentos por accidente. Están desarrollando un fármaco revolucionario para las enfermedades neurodegenerativas. Pero en lugar de ensayos clínicos éticos, utilizan a los reclusos como conejillos de indias sin consentimiento. Y el director de la prisión de Midov está metido hasta el cuello. Su hija está enferma. Este medicamento. Entonces podría salvarla. Sin contar el dinero, claro. La neurogénesis paga bien el silencio. ¿Tienes pruebas?
Alexandra contuvo la respiración. Klimov se rió amargamente. Lo había hecho. Cuando me despidieron confiscaron todo. Incluso mi celular por seguridad. Te lo digo porque oí hablar de tu padre. Él no merecía esto. Antes de irse le dejó un papel con una dirección garabateada. Vivo aquí si me necesitas. Pero ten cuidado. La neurogénesis tiene tentáculos largos. Esa noche Alexandra no pudo dormir. Extendió todos los documentos reunidos en el suelo de su pequeño apartamento, cartas, declaraciones, recortes de periódicos. Comenzó a conectarlos con cables rojos, como en una película de detectives. Poco a poco fue surgiendo la imagen de un crimen monstruoso, disfrazado de progreso científico. Por la mañana redactó el primer borrador del informe y envió una solicitud oficial a Neurogénesis, a través de la redacción. La respuesta llegó sorprendentemente rápido: la empresa no tiene proyectos de investigación en instituciones penitenciarias. Más regordete. Ahora tenía el gancho que necesitaba. Víctor se despertó lentamente como si saliera de un pozo sin fondo. Cada sesión lo dejaba más frágil, la realidad fragmentada como cristales rotos. Su mente luchaba por aferrarse a fragmentos de recuerdos, para evitar hundirse en el olvido. Sibi se sentó a su lado y le pasó un paño húmedo por la frente. ¿Mejor, doctor? Su voz, normalmente áspera, transmitía una preocupación inusual. Un poco. Víctor intentó levantarse, pero la habitación daba vueltas. ¿Qué hora es? Casi las 4. Estuvo fuera de sí durante 3 horas, pero esta vez no deliraba como la última vez. Víctor recordaba vagamente la sesión anterior: alucinaciones, gritos, la lucha desesperada contra las ataduras. Robensky había estado allí, observando cada espasmo con enfermizo interés. Agua, se rascó. Sibi se llevó un vaso a los labios. Un chico vino a buscarte esta mañana. Kovalyov, ese guardia bigotudo. ¿Qué quería? Marcó algo de la lista. Cuando los demás le dieron la espalda, metió esto aquí debajo de mi colchón. Sibi sacó un papel enrollado. Dije que te lo diera. Y eso, dudó. Que no estás solo. Víctor desdobló el papel con dedos que temblaban como hojas al viento. Papá, he descubierto todo sobre la neurogénesis. Estoy reuniendo pruebas. Resiste. Hay gente dispuesta a ayudar. El corazón de Sasa se llenó de orgullo y terror al mismo tiempo. Su hija no se había inclinado. Pero si profundizaba tanto, estaba en peligro de muerte. Los dedos de Víctor se cerraron alrededor de la nota, como si pudieran protegerla a través de la distancia. ¿Kovalyov sigue en el bloque? Preguntó con la voz ronca por la urgencia. Hoy es su turno en el ala doméstica, respondió Sibi, observándolo con recelo. Víctor se levantó, ignorando el mareo que amenazaba con derribarlo. Necesitaba hablar con Kovalyov. Necesitaba saber de qué lado estaba. Porque un guardia no arriesgaría su carrera por un prisionero sin ningún motivo. La oportunidad llegó 1 hora más tarde, cuando los llevaron al patio interior del bloque 7, una plaza de hormigón al aire libre, rodeada de muros hasta la altura de una tumba. Kovalyov estaba en la entrada, con los brazos cruzados y su espeso bigote ensombrecía una mirada que no revelaba nada. Víctor tropezó a propósito, tambaleándose hasta estar al lado del guardia. Tenga cuidado, prisionero, dijo Kovalyov en voz alta, lo agarró por el codo y susurró: columna de abajo. 3 minutos. Un asentimiento casi imperceptible. 3 minutos más tarde, Víctor casualmente se apoyó en la columna del fondo, parcialmente oculto a las cámaras. Kovalyov hizo su ronda, acercándose con pasos medidos. Tú fuiste quien entregó el mensaje de mi hija, dijo Víctor, en voz baja. ¿Por qué? Porque tiene razón, respondió Kovalyov con la voz todavía apagada, llena de algo que sonaba a vergüenza. Y lo que están haciendo aquí está mal. Estás arriesgando tu carrera. No es por eso que me uní al servicio. Una pausa. 25 años en el sistema. Vi todo. Pero esto, sacudió la cabeza. Dile a tu hija que te ayudaré. Hay documentos que necesita ver. ¿Por qué ahora? Presionó Víctor. ¿Por qué no antes? Kovalyov desvió la mirada.
La amargura en su voz era como un cuchillo sin funda. Mi esposa está enferma. Cáncer. El tratamiento cuesta una fortuna, ¿y mi salario? Me reí sin humor. Pero hay cosas que no se pueden pagar con conciencia. Esto lo entendí cuando me enteré de la nueva etapa. Las pruebas. Nueva etapa. Pasado mañana te lo explicaré. Ahora no. Kovalyov dio un paso atrás y la máscara del guardia volvió a su lugar. Prisionero, regresa a la formación. La orden fue dada en voz alta, a otros oídos. Víctor obedeció, pero algo dentro de él ardía como una brasa reavivada. No estaba solo. La estructura molecular, Marat trazó una fórmula con dedos temblorosos sobre un papel arrugado, con la tinta casi seca. Parece una versión modificada del peracitam, pero con un radical que, en teoría, debería potenciar la neuroplasticidad. Los tres, Víctor, Marat y Sibi, estaban agazapados en el rincón más oscuro de la celda, cubiertos por una manta raída, fuera del alcance de las frías cámaras de las cámaras. Esos puntos ciegos eran conocidos por todos en el bloque 7. La supervivencia enseña. Si entiendo el mecanismo, prosiguió Marat, el compuesto debería estimular la regeneración de las conexiones neuronales. Un avance potencial en el tratamiento de la demencia, el Alzheimer, las secuelas del ictus. Entonces, ¿por qué los efectos secundarios son tan brutales? Preguntó Víctor, su voz era un hilo tenso. Porque tienen prisa. Marat negó con la cabeza, sus ojos brillaban con furia contenida. Una búsqueda normal tardaría 10, 15 años. Quieren resultados en 1. Y están utilizando dosis monstruosas para acelerar todo. En otras palabras, Víctor apretó los puños. La ciencia misma es legítima. Pero los métodos son los de los verdugos. Sibi, que hasta entonces había escuchado en silencio, rompió el aire con un gruñido. No me importa su ciencia. Vi morir a mis hermanos. Retorciéndose de dolor, perdiendo la cordura, sin siquiera reconocerse a sí mismos. Nadie merece esto. No criminales. Víctor colocó su mano sobre el hombro del hombre, sintiendo sus músculos tensos como cables de acero. Tienes razón. Necesitamos detener esto. Pero no a cualquier precio. Si destruimos todo, empezarán de nuevo. En otra parte. Con otras personas. Entonces, ¿qué propone, doctor? Sibi escupió la palabra como un desafío. Evidencia. Víctor bajó aún más la voz. Todo lo que podamos reunir. Y entrégaselos a Alexandra a través de Kovalyov. Mi hija es periodista. Ella lo hará público. ¿Y los demás? Sibi se cruzó de brazos. Hay 30 hombres en este bloque. No todo el mundo resistirá hasta que su hija publique el artículo. Víctor lo miró a los ojos sin pestañear. Aquí eres respetado. Los prisioneros confían en ti. Organízalos. Deje que cada uno recopile lo que pueda, números de lotes compuestos, nombres de equipos, tiempos de inyección. Sibi lo consideró y luego asintió lentamente. Lo haré. Todavía tengo mis contactos. Incluso en este infierno concreto, las personas se ayudan entre sí. Puedo intentar robar una muestra del compuesto, ofreció Marat, con voz temblorosa pero firme. Demasiado arriesgado, objetó Víctor. Ya no. El rostro de Marat era una máscara de sombría determinación. Después de lo que escuché hoy. La noche fue larga. En los pasillos adyacentes, gemidos y gritos rompieron el silencio, aquellos que habían pasado por los procedimientos del día. Víctor yacía despierto, escuchando ese coro de agonía, cuando la puerta de la celda se abrió sin hacer ruido. Marat entró pálido y el sudor le corría por la frente. Necesitamos hablar, susurró acercándose a la cama de Víctor. Ahora. Sibi, despertada instantáneamente por el sonido de la puerta, viejos reflejos de guerra, como él dijo, se unió a ellos en el rincón más oscuro. Escuché a Robensky hablando con un representante de neurogénesis, comenzó Marat con la voz quebrada. Comenzarán la siguiente fase de pruebas. Duplicar la dosis. A Víctor se le heló la sangre. Lo saben, confirmó Marat con los ojos muy abiertos. Robensky dijo que está dispuesto a sacrificar un número aceptable de sujetos de prueba para acelerar el progreso.
Los inversores están presionando para obtener resultados. ¿Cuándo?, preguntó Sibi con los nudillos blancos por estar tan apretados. En 3 días. Ya han encargado un nuevo lote del compuesto. Marat vaciló. Y vi tu nombre, Víctor. En el primer lote para la nueva dosis. Robensky lo incluyó personalmente. Hijo de puta. Sibi apretó los dientes. Él sabe que no sobrevivirías. Es exactamente por eso que me pusiste allí. Víctor sintió en el aire el sabor amargo de la venganza. Represalias por negarse a cooperar. Silencio. El peso de esos 3 días pendía sobre ellos como una espada. 3 días, repitió Víctor, finalmente. Entonces tenemos 3 días para actuar. Sibi, reúne a quien aún esté lúcido. Todos los que puedan pensar con claridad deberían unirse a nosotros. Marat ING. Lo miró secamente. Puedo conseguir lo que pueda en el laboratorio. Mañana hablaré con Kovalyov, dijo Víctor. Necesitamos pasarle la información a Alexandra de inmediato. ¿Y si no hay tiempo? La pregunta de Marat fue un susurro desesperado. Víctor lo miró implacable. Entonces tendremos que tomar medidas más drásticas. Pero espero que no llegue a eso. Se separaron. Víctor se acostó de nuevo con los ojos fijos en el techo agrietado. 3 días. 72 horas hasta que Robensky firmó las sentencias de muerte para decenas de hombres, incluido el suyo. El tiempo nunca había parecido tan precioso y al mismo tiempo, tan cruelmente efímero. Al otro lado de la pared, los gemidos continuaron. Para muchos de esos hombres, la cuenta no era de días, sino de horas. Y si Víctor, Marat y Sibi fracasaban, ese coro de dolor no haría más que crecer, tragándose, tal vez, incluso sus propias voces. Los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana polvorienta de la redacción cuando Alexandra releyó por última vez el texto que había escrito durante la noche. Las palabras en el monitor parecían vivas, implacables, sacando a la luz la verdad que había estado enterrada detrás de los muros de granito de la colonia durante tanto tiempo. Experimentos en humanos. Los secretos del bloque 7. Sus dedos temblaron cuando hizo clic en enviar. Al lado, sobre la mesa, las pruebas estaban organizadas en una carpeta impecable, documentos fotografiados, declaraciones, la muestra compuesta sellada en plástico. Copia ya enviada a la Fiscalía. El Ministerio de Justicia, el Comité de Ética. ¿Entiendes lo que estás haciendo? La voz de Anton, seca y aguda como una espada, resonó detrás de ella. Después de eso no hubo vuelta atrás. Lo sé. Alexandra levantó la vista, firme a pesar del temblor de sus manos. Si me quedo en silencio, seré cómplice. Recordó el sobre que Kovalyov le había entregado en la parada de autobús desierta, bajo la lluvia que golpeaba el techo metálico como una frase. Tu padre se defiende, había dicho el guardia, con los ojos hinchados por las noches de insomnio, mientras el viento llevaba las palabras entre las gotas. Pero están aumentando la dosis. Ahora las manecillas del reloj no marcaban las horas, contaban los últimos minutos antes de que explotara la bomba. El país entero descubriría lo que sucedía más allá de aquellos muros de granito, sordo a los gritos. Alejandra. La voz de Anton la sacó de sus pensamientos. Es para ti. Ella respondió. Señorita Solovieva. Un hombre, voz desconocida, demasiado educado para ser sincero. Mi nombre es Oleg Bersinin, Departamento Jurídico de Neurogénesis. Hemos recibido su material y nos gustaría discutir posibles imprecisiones antes de su publicación. Demasiado tarde, respondió ella fríamente. El artículo ya está impreso. Una pausa al otro lado. Entiende que corre el riesgo de sufrir una demanda por difamación. Nuestra empresa nunca ha realizado experimentos en instituciones penitenciarias. Entonces, ¿cómo explicas estos documentos con tus firmas? Presionó el teléfono contra su oreja, como si pudiera aplastar la mentira. Las fotos. La muestra IN 237. Nueva pausa más larga. ¿Dónde estás ahora? La voz se endureció. Alexandra sintió que el frío le subía por la espalda, pero se tragó el miedo. Rodeada de periodistas, mintió con los dedos blancos de tanto apretarlos. Y todos los materiales ya han sido enviados a varias instancias.
Incluso si me pasa algo, la verdad se filtrará. El teléfono colgó. Se miró la mano con los nudillos blancos y se volvió hacia Anton. Necesitamos avanzar en la impresión. Al mediodía, la ciudad ardía en escándalo. Por la noche, las cadenas federales repetían el nombre de Neurogénesis como un mantra de terror: experimentos inhumanos, la nueva Nuremberg, crímenes de bata blanca. En las oficinas de la empresa reinaba el caos. El consejo se reunió en casos de emergencia. Las acciones se desplomaron. A las 11 horas llegó el comunicado oficial: Neurogénesis niega categóricamente cualquier implicación en prácticas ilegales. El profesor Ravensky actuó sin autorización. Cooperaremos plenamente con las autoridades. Las ratas abandonaron el barco. Pero en Colonia la tormenta apenas comenzaba. Anatoly Demidov irrumpió en el bloque 7 como un huracán, con el rostro congestionado y el pecho agitado por sollozos furiosos. Detrás de él, Ravensky intentó calmarlo y las palabras se perdieron en el torbellino. ¿Dónde está Soloviev?, rugió Demidov, recorriendo con la mirada el pasillo. Tráelo ahora. En cuestión de minutos, sacaron a Víctor de la celda y lo arrojaron frente al director. Fuiste tú, escupió Demidov, le metieron un dedo en el pecho. ¿Tu hija, tus cómplices? No tengo idea de qué estás hablando. Víctor mantuvo su voz firme, pero... adentro algo bailaba. Alejandra lo hizo. No finjas. Demidov lo agarró por el cuello de su ropa de prisionero. Toda la ciudad, todo el país, grita por nuestros crímenes. La neurogénesis nos ha abandonado. Una comisión del ministerio está en camino. ¿Y mi hija? Se le quebró la voz. Ella morirá a causa de tu terquedad. Los ojos de Demidov brillaron, húmedos de ira y desesperación. Víctor sintió por primera vez una punzada de compasión por ese hombre. Un padre dispuesto a todo. ¿No sería él mismo capaz de hacer lo mismo por Alexandra? Ravensky intervino, apartando a Demidov con un gesto amable. Hablemos con calma. En mi oficina. Los tres entraron a la habitación improvisada que alguna vez había sido un laboratorio. Cuando se cerró la puerta, el profesor sacó una botella de brandy y 3 vasos. La situación es crítica, pero no perdida, sirvió la bebida de color ámbar. Todavía tenemos una oportunidad. ¿Qué posibilidades? Demidov se rió amargamente. La neurogénesis nos abandonó. La financiación se acabó. Los investigadores llegarán pronto. Tenemos hasta que lleguen. Ravensky tomó un sorbo. Puedo completar la fase decisiva de la investigación. Tengo una nueva fórmula con una concentración reforzada del ingrediente activo. Si aplicamos la dosis máxima a todos los sujetos a la vez, obtendremos datos suficientes. ¿Y luego? Demidov miró el vaso intacto. Después tendremos una medicina funcional. A Ravensky le ardían los ojos, febriles. Imagínese que no llegamos con las manos vacías, sino con una revolución médica. Sí, los métodos fueron poco convencionales. ¿Pero el resultado? Vidas salvadas. Incluyendo la de su hija, Anatoly Petrovich. Demidov vaciló mientras el brandy temblaba en sus manos. ¿Y los riesgos? Habrá muertes, admitió Ravensky. Las dosis máximas siempre son un riesgo. Pero para avanzar. ¿Te has vuelto loco? Víctor miró a su antiguo mentor con horror y lástima. Estás hablando de asesinar a decenas de personas. Estoy hablando de salvar millones. La voz de Ravensky se elevó. Vitya, siempre has sido demasiado sentimental. La ciencia requiere sacrificios. Esos no. Víctor sacudió la cabeza. Tú mismo me enseñaste eso. Algo parecido a la vergüenza cruzó por el rostro de Ravensky, pero lo reprimió. Se acabó el tiempo de los escrúpulos. Cortó. Anatoly Petrovich decide. Actuamos ahora o tu hija se perderá. Demidov miró a Víctor y en esa mirada no había ningún director de colonia, solo un padre desesperado. Si fuera tu hija, susurró, no harías lo mismo. No a costa de otras vidas. Víctor se mostró firme. Hay una línea que no se puede cruzar. Demidov se dio la vuelta y luego se tragó el brandy. Haga lo que crea necesario, profesor, dijo con voz ronca. No interferiré.
Cuando lo llevaron de regreso a su celda, Víctor lo supo, ya no eran días, eran horas. Perdieron la razón. Reunió a Sibi, Marat y otros prisioneros de confianza en un rincón de la celda. Ravensky nos administrará dosis letales a todos mañana por la mañana. Es una masacre. ¿Cuándo? Sibi apretó los puños. Mañana, antes de que llegue la comisión. Los ojos de los hombres se iluminaron, miedo, sí, pero también una chispa de indignación. ¿Qué hacemos, perro? Un hombre delgado con un tic nervioso en el ojo izquierdo, rompió el silencio. Rechazamos las inyecciones. Víctor se cruzó de brazos. ¿Todos? No podrán obligar a todos al mismo tiempo. Sí, lo harán, escupió Marat al suelo. Nos atan y nos clavan la aguja en las venas. No si resistimos juntos, interrumpió Sibi. Ya hablé con los chicos de las otras celdas. ¿Están listos? ¿Qué pasa con el guardia? Víctor frunció el ceño. Kovalyov está con nosotros, Sibi bajó la voz. Y dos más que él garantiza. Pero el resto negó con la cabeza. Para ellos somos números, no personas. Víctor cerró los ojos. El plan era un tiro en la oscuridad. Pero no había alternativa. Entonces mañana, decidió. Cuando vengan con el primer grupo comenzaremos. La mañana en el bloque 7 siempre empezaba igual, el crujido de las rejas, la luz cruda de las lámparas, los gritos de los guardias. Pero hoy algo en el aire era diferente. El aire estaba lleno de una tensión casi palpable. Ya era hora de que el primer grupo entrara en procedimientos. La orden resonó por los altavoces, seca e imperativa. Nadie se movió. En las celdas los prisioneros permanecían inmóviles en sus literas, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija y desafiante. ¿Te has vuelto sordo? La voz del guardia subió de tono, cortando como una espada. Vete ahora. Silencio. Presionó el botón de radio, informe, negativa total. No cumplimiento. Un minuto después, la puerta del bloque se abrió con estrépito. ¿Dónde? Rovensky entró con su escolta, guardias armados y técnicos con batas blancas y rostros de piedra. Sus ojos recorrieron el pasillo como cuchillos. ¿Qué está pasando aquí? La pregunta fue un latigazo. Protesto, ciudadano jefe. La voz de Sibi rompió el silencio, tranquila como el acero templado. Estaba apoyado contra los barrotes de su celda, todavía con los brazos cruzados. Nos negamos a ser conejillos de indias. Nos negamos a ser carroña para vuestra ciencia. El rostro de Rovensky palideció. Fue un disturbio. Giró sobre sus talones y le temblaron los dedos mientras presionaba la radio. Llame al equipo especial. Ahora. Su voz se quebró en la última sílaba. Esperar. Víctor se puso de pie con las manos levantadas en un gesto que era a la vez rendición y desafío. Hablemos. Sin sangre. Se acabaron las conversaciones. La respuesta de Rovensky fue un duro golpe verbal. No detendréis el progreso. No detendréis la ciencia. No es ciencia. Víctor dio un paso adelante con los puños cerrados. Es asesinato. Es tortura disfrazada de nobleza. Lo que se hace aquí no salva vidas, las destruye. El sonido de botas pesadas amortiguó sus palabras. El escuadrón especial irrumpió en el bloque como una tormenta, escudos de policarbonato, cascos negros, porras en alto. El bloque 7 se convirtió en un campo de batalla. Los reclusos se atrincheraron en sus celdas, apilando literas y mesas boca abajo. Algunos empuñaban espadas improvisadas y piezas de metal afiladas. Al suelo. Manos en la cabeza. El megáfono amplificó la orden como si fuera un veredicto. La resistencia será aplastada. Nunca. Un grito resonó desde el final del pasillo. Morir aquí es mejor que pudrirse en vuestros laboratorios. La primera línea de escolta avanzó con los escudos levantados. Cuando llegaron a la celda de Víctor, la puerta se abrió de repente. Kovalyov, pálido pero decidido, había hecho girar la llave en sus manos. ¡Correr! Gritó lanzándose contra los guardias. Yo los sostengo. Los prisioneros invadieron el pasillo como una avalancha.
Estalló el caos, puñetazos, gritos, crujidos de huesos, tintineo de cristales rotos. Víctor vio a Sibi arrastrar a un compañero herido a un rincón seguro, vio a Marat, el exmédico, intentar llegar a la sala de experimentos, con los ojos inyectados en sangre por una furia que era mitad odio, mitad desesperanza. Y entonces, a través de la cortina de cuerpos y violencia, lo vio. Robensky estaba a la entrada del laboratorio, inmóvil como una estatua de sal. Su rostro era una máscara de incredulidad y terror. Sus ojos se encontraron con los de Víctor, y algo en ellos se rompió. Estaban solos en la habitación, aislados de la masacre exterior. A través de los cristales rotos se podía oír el alboroto, pasos. Golpe de metal. Robensky se pasó una mano por su ahora despeinado cabello gris. Mira lo que hiciste, su voz era un susurro ronco. Años de trabajo. Tantas vidas invertidas. Todas en cenizas. ¿Vidas? Víctor se acercó, cada paso era un martillo. ¿Llamas a estas vidas? Las robaste. Una por una. ¿En nombre de qué? Un bien mayor que justifica matar. En nombre de la humanidad. La respuesta fue un grito perdido. Para salvar mentes. Para que los genios no se pudran en sus propios recuerdos, para que los padres reconozcan a sus hijos, ¿para qué? Para hacerte sentir como un dios. Víctor lo interrumpió. El mundo no necesita salvadores que construyan su paraíso sobre huesos. Estos hombres, señaló la puerta, donde aún resonaban los gritos, son criminales, sí. Pero ustedes los han hecho menos que eso. No los han hecho nada. Robensky se giró con los hombros encorvados como bajo una carga invisible. Yo solo quería arreglar lo que estaba roto, su voz temblaba. Cuando comencé, te juro que era diferente. Vi a mi madre olvidar mi nombre. Vi pacientes rogando por un recuerdo que se escurría como arena. Y pensé, si puedo detener esto, si puedo devolverles solo un día de lucidez. Tragó saliva. ¿Cuándo dejé de ver caras y comencé a ver números? Víctor no tuvo tiempo de responder. La puerta del laboratorio se abrió de golpe con estrépito. Hombres con trajes oscuros y cámaras irrumpieron en el espacio, seguidos por una figura que hizo que el corazón de Víctor se detuviera. Aquí, alguien gritó. Filmadlo todo. Y allí estaba ella. Alexandra, pálida pero erguida, con los ojos ardiendo con una determinación que él no había visto desde la última vez que la abrazó. Sus miradas se encontraron y por un instante el mundo se detuvo. El caos, la sangre, los años de dolor, todo se disolvió en esos 2 segundos de reconocimiento mutuo. Papá. El padre. Pasó un suspiro antes de que ella se lanzara hacia él, sus brazos apretándolo con una fuerza que dolía, que curaba. Pensé que nunca más volvería a... Como usted. Él sostuvo tu rostro entre sus manos con incredulidad. Con la comisión del ministerio. Ella sonrió entre lágrimas. No podían dejarme fuera después del escándalo que causé. La prensa no perdona. Hombres trajeados llenaron la habitación, carpetas en mano y expresiones serias. Uno de ellos, alto, de cabello plateado y voz autoritaria, se acercó a Robensky. Profesor Georgi Robensky, dijo como si pronunciara una frase. Usted está arrestado bajo sospecha de realizar experimentos ilegales con seres humanos, abuso de poder y lesiones corporales graves con resultado de muerte. Las esposas hicieron clic en las muñecas del viejo científico. Robensky no se resistió. Simplemente miró a Víctor por última vez, y en esa mirada había algo que dolía más que odio, arrepentimiento. Siempre tuviste razón, Vitia, murmuró. Siempre. Cuando se lo llevaron, Víctor no sintió ningún triunfo. Solo un profundo vacío, un dolor sordo para todas las víctimas de esa pesadilla, los prisioneros, el profesor que había perdido su alma, incluso Dweeb, que en ese momento probablemente estaba llorando en su oficina por su hija que nunca volvería a ser la misma. Vamos, papá. La mano de Alexandra se cerró sobre la suya, cálida y real. Todavía queda mucho por hacer. Pero lo peor ya pasó. Él asintió aunque sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar, justicia que restaurar, heridas que cerrar, vidas que reconstruir. Pero por primera vez en años había esperanza. Un rayo de luz atraviesa la oscuridad. Afuera, las cámaras captaron todo.
Los periodistas hicieron preguntas, los agentes recogieron pruebas y los médicos atendieron a los prisioneros heridos. La historia del bloque 7 finalmente estaba saliendo de las sombras, y Víctor rezó para que esa luz trajera sanación a todos los que habían sido tocados por esa oscuridad. Los pasillos del comité de investigación olían a papel con membrete, a metal y a miedo antiguo. Víctor estaba sentado en la sala de interrogatorios, con las muñecas palpitando con el recuerdo de las esposas. Tercer día de testimonios. Tercer día repitiendo, hasta la ronquera, cada detalle de aquellos meses en el infierno. Repita de nuevo, doctor Soliov. La investigadora, una mujer joven, de ojos cansados y letra meticulosa, se inclinó sobre el proceso. ¿Cuándo se enteró de los experimentos ilegales? Y Víctor comenzó de nuevo, reviviendo cada momento, la sospecha que carcomía como ácido, la verdad que explotaba como una granada, la impotencia ante un sistema que primero lo había aplastado y luego había intentado devorar decenas de vidas más. En las salas contiguas, otros presos del bloque 7 dieron sus informes. Sibi, erguida como un soldado, respondía con precisión quirúrgica. Marat, cuyos conocimientos médicos habían resultado cruciales para las investigaciones. Incluso Kovalyov, que había descifrado el código no escrito del guardia de la prisión para exponer todo lo que sabía. Y en los tribunales, las audiencias preliminares del caso Robensky siguieron su curso. El profesor no negó su culpabilidad, lo que sorprendió a muchos. He superado el límite, declaró en la primera sesión, y acepto las consecuencias. Duev había sido destituido de su cargo. Según Alexandra, que siguió cada evolución, el director de la colonia se había hundido en una profunda depresión, dividido entre el miedo a la cárcel y el duelo por su hija condenada a una existencia oscura. Al cuarto día de interrogatorios, se abrió la puerta de la oficina. Un hombre alto, de cabello blanco y postura imponente, entró con un maletín de cuero en la mano. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Víctor. El hombre del traje impecable se ajustó las gafas con un gesto meticuloso, como si cada movimiento estuviera calculado para transmitir autoridad. Alexei Pavlovich Severtsov, viceministro de Justicia, se presentó, sentándose en el sillón frente a Víctor con la elegancia de alguien acostumbrado a dictar el ritmo de las conversaciones. La carpeta de cuero se abrió con un clic brusco, revelando documentos alineados con precisión militar. Doctor Soloviov, examiné su caso cuidadosamente, dijo, fijando en él una mirada que parecía disolver las paredes de la oficina. Los cargos contra usted fueron inventados. Víctor permaneció inmóvil como si las palabras, tan esperadas, tan suplicadas en las noches de insomnio, fueran ahora solo el eco de un sueño distorsionado. Los dedos de Severtsov se deslizaron sobre una lima. Los testimonios fueron retractados. Las pruebas fueron plantadas. Una pausa deliberada. Eres libre. Libertad. La palabra debería haber estallado de alivio, pero todo lo que Víctor sintió fue un vacío helado, como si el peso de las barras hubiera sido reemplazado por el peso de algo mucho más grande. Su rehabilitación será oficial, continuó el viceministro como si leyera un informe rutinario. Compensación económica. Reintegro al puesto si se desea. Los ojos grises de Severtsov brillaron con algo que no era compasión sino cálculo. Pero primero, doctor, lo necesitamos. Víctor exhaló con cansancio. Ya te he dicho todo lo que sé. No se trataba solo de testimonios. Severtsov se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos a un espacio íntimo, casi conspirativo. La medicina. La palabra quedó suspendida en el aire como una espada. Podría ser una revolución en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Víctor sintió que algo se retorcía dentro de él, no culpabilidad, no, sino el vívido recuerdo de los cuerpos temblando en las camas del bloque 7, de los ojos vidriosos de aquellos que ya ni siquiera reconocían su propio nombre. En teoría sí, admitió con voz áspera. Pero a costa de decenas de vidas. ¿Y si hubiera otra manera? La mirada de Severtsov era una trampa de posibilidades. Legal. Ético. Las sílabas sonaban como una promesa o una amenaza velada. La clínica infantil en las afueras de la ciudad contrastaba cruelmente con lo que Víctor conocía. Paredes pintadas con colores vibrantes, dibujos de niños pegados con cinta adhesiva, acuarios burbujeantes en el vestíbulo. Pero detrás de la fachada alegre el mismo dolor silenciaba los pasillos, el olor a antiséptico mezclado con la desesperación,
el murmullo ahogado de madres que ya habían llorado todas las lágrimas posibles. Caminó por el pasillo de neuropatología con la torpeza de alguien que viste ropa de civil por primera vez en meses. Los vaqueros y el suéter parecían pesados, casi obscenos, después del uniforme de prisión que se había convertido en una segunda piel. Al fondo, en la puerta, un cartel con números desconchados. Latidos vacilantes. Adelante, llegó la voz desde el interior, frágil, como un hilo de seda a punto de romperse. La mujer junto a la cama era una sombra de lo que era antes, huesos prominentes, ojos hinchados de tanto llorar. Vera Demidova estaba apoyada en almohadones altos, un ser frágil de piel translúcida y ojos demasiado maduros para sus 12 años. «Hola», dijo Víctor, deteniéndose en el umbral. «Soy el doctor Soloviov». La madre de Vera lo miró con una mezcla de sospecha y reconocimiento repentino. «¿Tú?» Ella tragó. «Mi marido habló de ti». Una sonrisa amarga asomó a sus labios. «Probablemente no sean las cosas más agradables». «Dijo muchas cosas», asintió Víctor en voz baja. «De todo tipo». «¿Por qué viniste?» El tono era defensivo, como si ya supiera que cualquier esperanza sería seguida por la decepción. Dio un paso adelante. «Me gustaría examinar a Vera. Si me lo permites». «¿Para qué?» El escepticismo en su voz era un aluvión de años de promesas vacías. «Porque tal vez pueda ayudar». El examen fue breve pero meticuloso. Vera obedeció en silencio, levantando sus brazos temblorosos, siguiendo el dedo de Víctor con la mirada, tratando de nombrar objetos simples, un bolígrafo, un reloj. A veces se le escapaban las palabras, a otros les temblaban las manos como hojas al viento. La enfermedad avanzaba más rápido de lo que habían predicho los médicos. Cuando Víctor salió al pasillo, el compañero del ministerio ya lo estaba esperando impaciente. ¿Y luego? Miró por la ventana donde los niños, los que aún tenían tiempo, jugaban en el patio bajo la atenta mirada de las enfermeras. Robensky tenía razón, murmuró. La medicina era su única oportunidad. Por la noche en su cocina vacía, extrañamente grande después de la celda, Víctor hacía girar un vaso de té intacto entre sus dedos, hablando con la fotografía de Irina. ¿Qué debo hacer? La justicia había triunfado. Los culpables castigados. Pero el precio de esta justicia fue la vida de un niño inocente. Irina sonreía en la foto, eternamente en silencio. Pero él sabía su respuesta: encuentra la tercera vía. Cuando parezca que solo hay dos opciones, y ambas son malas, busca la tercera. Alexandra lo encontró enterrado entre montones de artículos científicos y notas garabateadas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, mirando las fórmulas que cubrían las páginas como una telaraña. Buscando la tercera vía, respondió sin levantar la vista. Se acercó descifrando los símbolos. Es la fórmula medicinal del bloque 7. Sí. Estoy tratando de hacerlo seguro. Alexandra permaneció en silencio durante mucho tiempo. Momento hasta que puso su mano sobre el hombro de su padre. Usted no tiene la culpa de lo que hicieron Robensky y Demidov. No se trata de culpa, interrumpió Víctor. Se trata de responsabilidad. Sus dedos apretaron el bolígrafo. Soy médico. Juré ayudar a la gente. A toda la gente. Incluso la hija del hombre que había intentado destruirlo. Alexandra lo miró de una manera nueva, no como una hija, sino como alguien que de repente vio la profundidad de las cicatrices que llevaba. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se debe hacer? Su voz era tranquila, casi serena. Termina lo que empezó Robensky. Pero de la manera correcta. La colonia Granit ya no era la misma. Algunos guardias habían desaparecido, caras nuevas ocuparon puestos administrativos. El bloque 7 fue sellado y sus puertas marcadas con sellos oficiales hasta el final de las investigaciones. Pero donde una vez estuvo la enfermería, ahora tomó forma un pequeño laboratorio, equipado con tecnología que parecía extraña en ese ambiente concreto y recuerdos oscuros. Es extraño volver aquí, admitió Víctor, observando las brillantes máquinas que habían reemplazado las camillas oxidadas. Especialmente como un hombre libre. Marat, ahora vestido con ropa de calle y con una placa de investigador, organizó carpetas sobre la mesa. Para mí es aún más extraño, se ríe. De prisionero a científico.
Los milagros suceden. Su liberación condicional anticipada fue una de las condiciones de Víctor para aceptar el proyecto, así como la reducción de las penas para los supervivientes del bloque 7. Siwi te envía muchos saludos, dijo Marat mientras hojeaba los documentos. Lo trasladaron a una colonia abierta. Dijo que cuando salga brindará por su salud. Víctor sonrió. Este hombre con postura militar, que se había convertido en un aliado improbable en los días más oscuros, merecía al menos eso. Un golpe en la puerta. Allí estaba Kovalev, vestido de civil con la misma formalidad incómoda de quien aún no se ha acostumbrado a la libertad. ¿Puedo pasar, doctor Soloviov? Pasa, Stepan. Y sin formalidades. Entró Kovalev, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y nostalgia. No estoy acostumbrado a ver esto aquí, comentó, señalando el moderno equipamiento. Antes solo había armarios viejos y una camilla con el colchón hundido. Los tiempos cambian, dijo Víctor, extendiendo su mano. Gracias por aceptar ayudar. Después de ser despedido de Vin, Kovalev tuvo dificultades para encontrar trabajo. La oferta de coordinar la seguridad del nuevo proyecto fue un salvavidas. Espero que funcione, respondió, estrechando firmemente la mano de Víctor. Para todos los que pasaron por esto. El proyecto, aprobado por el Ministerio de Salud y un comité de ética, preveía el desarrollo de una versión modificada del IN 237 con pruebas clínicas en voluntarios, esta vez bajo supervisión transparente y con consentimiento informado. Los datos del bloque 7 sirvieron de base, pero ahora todo era legal. Documentado. Humano. La primera oleada de voluntarios llegará dentro de una semana, anunció Marat consultando una lista. 10 pacientes con Alzheimer en etapa temprana. Todos firmaron los términos. ¿Y la chica? Preguntó Kovalev. La hija de Demidov. Víctor vaciló. Está en un programa separado, bajo la observación de expertos en Moscú. Si los primeros resultados son prometedores, se incluirá en la siguiente fase. No mencionó las noches de insomnio negociando con la comisión para que Vera fuera aceptada, ni el tenso encuentro con Demidov en prisión, un hombre destrozado cuyos ojos, una vez llenos de odio, ahora solo reflejaban el vacío de alguien que lo había perdido todo, incluso a su hija. Esa conversación había sido una de las más difíciles de su vida. Pero algunas batallas valieron la pena. Esos fueron los momentos más difíciles en la vida de Víctor. Al principio Demidov no lo creyó, interpretó la oferta como una venganza sofisticada, una trampa disfrazada de misericordia. Pero entonces, por primera vez en años, sus defensas se derrumbaron. Las lágrimas fluían incontrolablemente y en esos sollozos entrecortados, se permitió ser frágil. ¿Por qué?, preguntó con la voz ronca por la desesperación. Después de todo lo que te hice. Víctor no dudó. Porque soy médico, respondió simple e irrevocablemente. Y porque ella, Vera, era solo una niña, culpable únicamente de haber nacido del hombre equivocado. El gran auditorio del Centro de Investigaciones Médicas estaba a rebosar. Periodistas con grabadoras encendidas, médicos de renombre internacional, representantes de multinacionales farmacéuticas y funcionarios ministeriales apiñados en sus asientos, ansiosos por escuchar los resultados. Ese del proyecto que había dominado las discusiones científicas en los últimos 12 meses. Víctor estaba detrás del podio con los dedos apoyados en la fría madera mientras sus ojos recorrían a la audiencia. En primera fila, Alexandra, ahora editora de investigaciones de uno de los medios más importantes del país, lo observaba con un orgullo que no necesitaba palabras. A su lado, Kovalev y su esposa, cuyo cáncer había retrocedido gracias al nuevo protocolo de tratamiento, financiado con fondos del mismo proyecto que casi los había destruido. Más adelante, un grupo de hombres con trajes nuevos, posturas rígidas y miradas todavía cautelosas, ex-internos del bloque 7, libres no solo de las rejas, sino también de las sentencias de muerte que acarreaban sus cuerpos. Y allí, casi escondidos en el rincón más alejado, una mujer y un adolescente cuyos ojos ya no vagaban perdidos en el vacío, sino que brillaban atentos a cada palabra. Vera Demidova y su madre fueron la primera paciente que mostró una mejoría estable después del tratamiento con la versión modificada del fármaco. Hace un año, comenzó Víctor, su voz firme atravesando el murmullo de la audiencia, nos enfrentamos a un dilema que puso a prueba no solo nuestra competencia científica, sino también nuestra humanidad.
Un avance que costaría vidas humanas o la renuncia a una posible cura en nombre de principios éticos. Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara como un veredicto. Elegimos un tercer camino, crear curación sin perder nuestra alma. En la pantalla detrás de él aparecieron gráficos, números que ocultaban historias de dolor y redención. El fármaco H237, rebautizado como Memory, había demostrado eficacia en el 68% de los casos de neurodegeneración en fase temprana. En el 42% de los pacientes, las funciones cognitivas no solo se estabilizaron sino que mejoraron. Los efectos secundarios, que alguna vez fueron una pesadilla, ahora eran mínimos y manejables. El auditorio estalló en aplausos. Víctor los recibió con una sonrisa contenida, sus dedos presionando ligeramente el borde del podio. Sabía muy bien el precio de esos números, las noches de insomnio, las decisiones que lo perseguirían para siempre, los rostros de aquellos que no vivieron para ver ese día. Pero cuando el ruido se calmó, volvió su voz, más baja, casi íntima. Lo más importante no está en las estadísticas. Se basa en el hecho de que hemos demostrado que la ciencia puede y debe ser humana. De lo contrario, ¿qué significado tiene el progreso si nos roba precisamente lo que nos hace dignos de llamarlo así? ¿Nuestra humanidad? Cuando bajó del escenario, Alexandra lo estaba esperando con un ramo de flores blancas. Estoy orgullosa de ti, papá, susurró ella, abrazándolo cerca. Víctor cerró los ojos por un momento sintiendo el peso de esas palabras. Y tu madre, respondió con un nudo en la garganta, ella estaría orgullosa de los dos. Algo cálido se extendió por su pecho, un sentimiento que casi había olvidado, esperanza. Eso fue todo. Después de tantos años de luto y batalla, ella había regresado, tímida como la primera luz después de la tormenta. Más tarde, cuando terminaron los discursos oficiales y los invitados se dispersaron entre copas de champán y canapés, una mujer se acercó vacilante a Víctor. Doctor Solovyov, dijo, tendiéndole un sobre cerrado. Mi marido me pidió que te diera esto. En el interior, la línea firme y decisiva de Demidov. Doctor Soloviev. Le diste a mi hija lo que yo nunca pude, una oportunidad. Y lo hizo a pesar de todo el daño que le causé. No pido perdón. No hay perdón posible por lo que hice. Pero quiero que sepas, gracias a ti entiendo lo que significa ser verdaderamente un hombre. Con eterna gratitud. A Demidov. Víctor dobló la carta sin decir palabra y la guardó en su bolsillo. Luego miró a Vera, que sonreía, viva, presente, con los ojos llenos de una curiosidad que el pasado le había robado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Mejor, respondió ella, y había una luz en su rostro que no había estado allí antes. Puedo leer de nuevo. Y recuerdo los nombres. Víctor le tocó ligeramente el hombro. Eso es genial, dijo, y por primera vez en años creyó en sus palabras. Cuando cayó la noche y los últimos invitados se fueron, Víctor se quedó solo en su oficina, frente a la ciudad iluminada de abajo. Algunas de esas luces ocultaban las vidas que habían cambiado gracias al bloque 7, para bien o para mal. En alguna celda, Robensky cumplía condena y se rumoreaba que estaba escribiendo un libro sobre ética de la investigación médica, como si las palabras pudieran redimir lo que habían hecho sus manos. En otros lugares, las familias lloraron a quienes no resistieron los experimentos. El dolor que ningún descubrimiento científico podría borrar. La verdad tuvo un precio alto. Pero, como decía Irina, la oscuridad nunca desapareció por completo. Solo era posible encender una luz y esperar que fuera suficiente, encontrar el camino de regreso o, quién sabe, construir una nueva casa donde antes solo había ruinas. Víctor abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía amarillenta, él, Irina y una pequeña Alexandra en la playa, sonriendo ante un futuro que aún no los había traicionado. Pasó los dedos por sus amados rostros. Lo logramos, murmuró. No perfectamente. No sin errores. Pero encontraron una manera. Afuera caía la primera nevada del año, blanca e inmaculada, cubriendo las cicatrices del pasado con la promesa de un nuevo comienzo. Como debería ser.